Buenos días, mis amados hermanos del amor del Señor. Me siento muy contento poder verles en este hermoso día. Estamos empezando ya el mes de octubre. Mes de octubre para nosotros es de mucha bendición porque es un mes que vamos a celebrar nuestros 56 años como aniversario. Y eso nos llena de gozo cada año que llega octubre. Debemos nosotros vivir siempre ya, hermanos, celebrando lo que es nuestro aniversario, con gozo, con alegría, porque Dios nos permite así, hermanos, poder cada año más, por su gracia y misericordia, poder estar, hermanos, ya disfrutando la presencia del Señor. ¿Cuánto decimos amén? Vamos entonces a continuar el estudio en esta mañana. Nos hemos quedado en el capítulo 3. ¿De qué libro? ¿De qué libro? Ahora pues, hermanos, ¿qué pasó? Capítulo 3 de Josué. Estamos estudiando los libros proféticos. Tenemos 12 libros y vamos empezando por Josué, capítulo 3. Gloria al Señor. Josué, un hombre valeroso, donde él en esta mañana quiere llevarnos esta gran hazaña que él tuvo de parte del Señor en obediencia, el capítulo 3 de Josué. Gloria a nuestro Dios. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, los sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acercáis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Son 17 versículos, pero hasta ahí nos quedamos. Luego estaremos continuando la enseñanza, porque queremos, hermanos, que el Espíritu Santo sea quien Él nos haga entender de el por qué sacó al pueblo de Israel de Egipto. Oh Señor, qué maravilloso entender esto, hermanos. Entonces, hasta ahí vamos a la lectura y ahí sentado vamos a orar. Amén. Amado Señor, te damos las gracias una vez más, Señor, porque estamos en tu casa de oración. Agradezco mucho, Señor, de poder ver a mis hermanos, mis hermanas y también a algunos amigos, jóvenes como también mayores que nos están visitando. Señor, da la palabra que ellos necesitan también de parte de ti. También, amado Señor, oramos por los que nos están viendo por las redes sociales. Seas con ellos, tocando su corazón, mi Señor, y ellos también puedan conocerte a ti como el único Dios verdadero. Muchas gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en esta mañana y también en las aulas de nuestros niños, de nuestros jóvenes, adolescentes que están, Señor, en plena enseñanza también. Que tu Espíritu Santo sea quien tome lugar en todo este tiempo. Gracias, Padre. Seas tú ministrándonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La enseñanza de esta mañana del capítulo 3, Dios divide el río Jordán. Dios divide el río Jordán. Para poder un poquito estar en la enseñanza, queremos brevemente ir al capítulo 1 de Josué.
para saber por qué tiene que pasar el río Jordán. Entonces, Josué responde al llamado de Dios. Vemos en este capítulo primero, cuando nos dice en el verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 6 del capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta promesa no solamente fue para Josué, también es para nosotros. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos cogemos esta promesa para nosotros? Así como le dice el Señor Jehová a Josué, así como estuve con Moisés, yo también voy a estar contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en este verso 9, un poquito más, le dice Jehová que estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Recuerda usted esas palabras finales de Jesús nuestro Señor cuando Él dijo, yo estaré con vosotros? Aleluya. No solamente hasta este siglo XXI. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Usted lo sabe el texto. Hasta el fin del mundo. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán para siempre, amados hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Y así empieza Josué, con un liderazgo que para él yo creo que era un poquito imposible humanamente. Imagínense a un Moisés, ¿ve? Un hombre de Dios que caminó con Dios, vio a Dios cara a cara, Moisés. Él quizás se intimidó un poquito, pero cuando el Señor llama, Dios respalda, amados hermanos. Cuando Dios te ha llamado, Él te va a respaldar. Él será tu Señor. Cuando tú descansas en la noche, cuando amanece el día, Él caminará contigo, Él se acostará contigo, Él emparejará nuestros caminos, porque donde quiera que vayamos, Él irá con nosotros. Aleluya. Esa es la promesa que Josué lo recibe y él obedece. Y luego ya pasamos al capítulo 2, donde vemos ahí, hermanos, que tiene que ya poseer la tierra que Dios le había prometido, aquella tierra de bendición de Canaán. Entonces vemos ahí que Josué responde al llamado de Dios para liderar después de la muerte de Moisés. Ahora capítulo 2, Josué envía espías a Jericó. Ya él con ese coraje, con esa decisión firme que Dios le había hablado, ahora sí, él envía a 2 hombres, 2 jóvenes, 2 espías para que vayan a conocer la tierra de Canaán. Y no solamente era conocer, sino lo primero que se encuentren con un tremendo pueblo, Jericó. Jericó nos dice, hermano, que en sus murallas era tan ancho y tan rodeado, hermanos, que nadie podía pasar. Imagínense que encima de esos muros estaban construidas las casas. Era imposible. Entonces, cuando estos 2 espías van,
en comisión, pero hay algo importante, el verso 1, 2:1, dice que Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey, y así la historia nos dice, hermanos, que ellos llegaron, tal como hemos leído el verso primero. Entonces vemos que siempre, hermanos, yo creo que todos conocemos eso. Desde el momento que usted conoció al Señor, ya usted tiene una vida diferente. La familia, los amigos, los vecinos se ven y dicen: ¿qué ha pasado con mi vecino? ¿Qué ha pasado con mi vecina? Ya no es igual, ya sus palabras ya no es grosera, sus palabras son diferentes. Ahora andan ya más cambiados, andan ya en familia. ¿Qué pasó? Por eso nosotros, igual que estos espías, hermanos, ellos llegaron a Jericó, pero todos se dieron cuenta porque tenían una vestimenta diferente a ellos. Y por eso el capítulo 2 de Josué nos dice que cuando llegaron, hermanos, ya la gente se dio cuenta y pasaron la voz al rey diciendo: 2 desconocidos han venido y por lo tanto tenemos que hacer algo. Y el rey comenzó, hermanos, a enviar a la casa de esta mujer, que su nombre, ¿verdad?, es un poco para nuestro tiempo, hermanos. Sabemos que es una persona despreciada, una persona que se dedica a la vida diaria, decimos, pero ella tenía una fe. ¿Por qué, hermanos? Porque ella, como vamos a ver en estos momentos, que ella, hermanos, tenía una fe, porque había escuchado lo que Jehová Dios había hecho grandes hazañas en Egipto. Ella había escuchado que Jehová Dios había dado la victoria a su pueblo. Y entonces por eso ella tenía esa fe. Inclusive en el capítulo 11 de Hebreos, ahí está Rahab, hermano. Aleluya. En el capítulo 11 de Hebreos, versículo 31, ahí menciona como una mujer de grande fe, igual como los otros gigantes de la fe. Menciona ahí a Rahab. Entonces, hermanos, es tan importante. Llegan estos espías y vemos la acción de Rahab, versículo 4 en adelante. Pero algo importante queremos sacar de este capítulo 2 para pasar ya al capítulo 3. Rahab, una verdadera mujer de fe. ¿Cuánto decimos amén? Por fe, dice el verso 31, Hebreos 11, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aleluya. Eso nos habla la Biblia, capítulo 11 de Hebreos, versículo 31. Entonces ahora sí, hermanos, nos vamos a Josué 6 para un poquito hablar de esta mujer, que su fe lo llevó mucho más a lo que ella ni siquiera se imaginó. Capítulo 6 de Josué, versículo 22, dice que cuando ya tomaron posición Jericó, avanzamos un poquito, dice el verso 22, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrar en casa de la mujer ramera y hacer salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuera suyo, como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Verso 25, mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocerlo a Jericó. ¿Qué nos dice el Señor en estos versos? Que Josué, él ya tomó posición Jericó y se acordó de la promesa que estos espías habían hecho a esta mujer Rahab. Y miren, y ella no solamente fue para ella su salvación, sino fue para toda su familia. Por eso usted debe, hermanos, sentirse agradecido que
usted es una bendición para su familia. Usted, igual que esta mujer, que a pesar de su condición, hermanos, pero cuando uno viene al Señor, las cosas son nuevas, las cosas son totalmente nuevas, restaurado. Por eso, hermanos, como decía también en el capítulo 16 de los Hechos, ahí también tenemos a un hombre que estaba al carcelero. ¿Se acuerdan ustedes que cuando él, hermanos, vio que las sendas estaban abiertas, él quiso matarse, pero Pablo y sí dijo: no te mates, acá estamos. Entonces, ¿qué haré? Dijo ellos. Y dijo: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Amados hermanos, Dios siempre se preocupa por el hogar. Dígale, hermano, a su lado: Dios se preocupa por nuestro hogar. Dios se preocupa por nuestro hogar. Que seamos salvos todos. Esa es la voluntad del Señor, amado hermano. Rahab, ella dijo: ahora sí, por favor, no solo yo, sino también mi familia, mis padres, mis hermanos, su parentela. Ella intercedió por toda su familia y todos esperaban ahí, tal como los espías se habían dicho que tenían que esperar en su casa. Y cuando ellos tomaron posición en Jericó, dice la Escritura que ella había vivían los muros bien altos, y por ahí tenía arrojado una cuerda, hermano. Dice la Biblia, era de lino, o sea, un color de grana, era de color rojo, que está simbolizando también para nosotros la sangre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Oh, hermano, entonces vemos que ya todo está en orden. Ahora sí, nos vamos al capítulo 3. Gloria al Señor. Entonces dice, verso 1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis, punto primero, ahí mismo está el pensamiento de Dios para nosotros, ahí mismo está la revelación del Espíritu Santo para nosotros. Por eso dice en este verso 3, punto primero: el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. El arca del pacto es la misma presencia de Dios, amado hermano. Josué, él ordena, tal como estamos leyendo. Sus oficiales tenían que tener mucho cuidado de el arca del pacto. No podían llevar cualquier persona, no podía llevar ni los príncipes que tenían en ese tiempo. Eran personas selectas, seleccionadas por Dios para que puedan llevar el arca del pacto. El arca del pacto era la misma presencia de Dios, amados hermanos. Y acá dice: el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Y los levitas, sacerdotes que llevaban, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Los sacerdotes eran las personas responsables de poder llevar el arca del pacto. En este tiempo somos nosotros, por su gracia y misericordia, los pastores, mis hermanos que están ejerciendo un ministerio. Usted no está puesto así nomás porque el Señor lo ha deseado que usted esté ahí. Y usted también, como sacerdote, como un levita, tenía que llevar, hermanos, usted tiene que darse cuenta que llevar la presencia de Dios no es fácil. Demanda sacrificio, demanda, hermanos, entrega, compromiso de servir a nuestro Dios. No porque he sido nombrado por nuestra institución o por la mayoría de los hermanos, no, sino que Dios, en su gracia, nos ha permitido, en el caso de nosotros, sirviendo al Señor mucho tiempo. Le digo que con mucho temor y temblor nosotros estamos ante el Señor, porque no es fácil, hermano, llevar a un pueblo. Imagínense como Moisés, que él ni siquiera pudo, hermanos, llegar a la tierra que fue prometida para él. Solamente Dios lo permitió que vea la tierra, nada más. Pero ahora Josué, ¿ve? Por eso es tan importante que usted entienda, hermanos, los sacerdotes, estos levitas, son los representantes en este tiempo. Los pastores son representantes en este tiempo, hermanos, de llevar los problemas, de llevar
llevar las necesidades, de llevar toda clase que la iglesia muchas veces pasa por momentos de prueba, de enfermedades. Ahí estamos los pastores para poder llevar la presencia de Dios y que las personas sean sanadas, sean liberadas con el poder del Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos hacer nada si no es por la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Pero ¿qué más nos dice el verso 4? Sigue hablándonos el Señor, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Este es el segundo punto para nosotros. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercáis a ella. Haya distancia. Nos está diciendo, hermanos, que era tan difícil que el pueblo se acerque donde estaba el arca del pacto. Una distancia, habla acá de 2000 codos. Eso ya en la actualidad es 1 kilómetro. Tenía que estar distante el pueblo, no podía estar junto al arca. ¿Por qué? Porque era la presencia misma de Dios. Si no estaban consagrando el pueblo, ellos morían con la presencia de Dios. Eso también hoy en estos tiempos, amada iglesia del Señor, se está perdiendo esa distancia. Por ejemplo, el altar es un lugar donde la presencia de Dios es real en este altar. No es un fuego estar acá en el altar. No es un fuego simplemente porque querramos nosotros participar o cantar. No es así. El altar es un lugar que ha sido consagrado porque el Señor a quien servimos, Él, hermanos, quiere que nosotros seamos hombres y mujeres en obediencia y tomar distancia. Y si usted quiere pasar adelante, amén, pero con un corazón consagrado, con una vida integrada al Señor. No hay otra manera. Pero como los años han pasado, hermanos, donde la mundanalidad, el modernismo está, hermanos, afectando a la iglesia, ya lo tomamos como cualquier cosa. Recuerde, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios era un Dios tan celoso como en este tiempo también. Por eso Dios dio el tabernáculo, dio, hermanos, el atrio, la entrada, dio el lugar santo y lugar santísimo, su morada. Pero Dios eso rompió cuando Jesús nuestro Señor vino a esta tierra. Ya no más eso, pero nos dio cierta cobertura, hermanos, para que tengamos cuidado del altar del Señor. Aleluya. La Biblia dice que tomaron distancia, 1000, habla de 1 kilómetro, de 2000 codos es 1 kilómetro, muy distante, hermano, porque la presencia de Dios, hermano, es fuego que consume. Aleluya. La presencia de Dios, amados hermanos, es fuego consumidor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces acá tenemos el punto 2, en el verso 4. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. A su nombre. No estamos para, hermanos, ser de miedo, no. Uno está andando bien con el Señor. Usted, hermano, donde vaya, la presencia de Dios siempre va a estar con usted. La presencia de Dios va a estar siempre con usted. Pero aquí nos hace recordar, hermano, que Dios es un Dios celoso. Su gloria no comparte con cualquier hombre. Oh santo, gloria. Verso 5 tenemos el tercer pensamiento. Y Josué dijo al pueblo: santificaos. Eso que es el Señor. Santificaos. Ya hemos sido apartados del mundo. Aleluya. Estamos a pocos días, a 5 días de celebrar con gran júbilo nuestro aniversario. Debemos santificarnos, hermanos. Debemos ya decir hasta acá, renuncio a esto que tanto daño me hace. Debemos santificarnos, hermanos, ya de vivir una vida diferente. Tomar a nuestro Dios, hermano, en serio. Aleluya. Por eso el pueblo tenía que obedecer. Dice el verso 5, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Amén. Gloria a Jesús.
Conocemos a un Cristo de poder, hermanos. Conocemos a un Cristo de poder. A un Cristo que Él quiere que nosotros seamos ese pueblo santificado. Ese pueblo que Dios desea, hermano, que de nuestro labio, nuestro corazón brote siempre palabras de esperanza para el mundo que nos conoce. Usted es esa bendición, hermanos. Gloria al Señor. Entonces el arca del pacto, hermanos, es la presencia de Dios. Luego hemos visto la permanecer distante del arca del pacto a 1 kilómetro, verso 4. Y el tercer punto dice que el pueblo debe santificarse. Gloria. Ahora vemos, hermanos, el verso 7. El 6 solamente es una pasadita, donde dice el 6: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomar el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué, y esto a mí me gusta mucho, esta palabra poderosa: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Oh santo, aquí es donde nuestro Dios, hermano, le da una doble porción de ánimo, de fortaleza. No a él solo, sino ahora habla a todo el pueblo. Le hace entender que él es la persona que el Señor ha designado para que les lleve y puedan entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Y le dice: te engrandeceré, aleluya, verso 7. Te engrandeceré delante de los ojos de todo Israel. A su nombre. Así que, amados hermanos, esa promesa también es para nosotros, hermanos. Usted no tenía un nombre nuevo. No tenía usted una familia como lo tenemos ahora. Es por la gracia del Señor. Tenemos una familia de diferentes papás, pero en el Señor somos uno. Somos una familia que alabamos, glorificamos el nombre del Señor. Y Josué, hermano, estoy seguro que él recibió ese respaldo de parte del Señor. Y dice: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Aleluya. Le hace recordar: así como estuve con Moisés, estoy contigo. Es posible que Josué recordó, porque él era, hermano, su discípulo de Moisés. Usted lo sabe, los que leemos la Biblia. Él siempre estaba al lado de Moisés. Cuando recibió los 10 mandamientos, él estaba allí, aprendiendo de su líder, aprendiendo de Moisés. Pero Moisés ya no está. Él ya no. Y la voz de Dios: así como estuve con Moisés, aleluya, estaré también contigo. Así como estuvo con Moisés y con Josué, así como estuvo con Gedeón, así como estuvo, hermanos, con los grandes hombres de fe, Él también está con nosotros, amado hermano. Él está con usted. Él está, hermanos, siempre con nosotros. No está a miles de kilómetros. Él está ahí con nosotros. Y nos dice: así como estuve con Josué, también estaré contigo, para que conquistemos, hermanos, nuestra familia para el Señor. Para que conquistemos nosotros, hermanos, esas personas que están cada vez más yéndose al infierno. Porque alguien tiene que dar ese mensaje de libertad a ellos, y somos nosotros, la iglesia del Señor, hermano. Así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, elección de Josué como líder de Israel. Verso 9 al 13, Josué explica al pueblo lo que estaba por suceder. Vamos a leerlo, verso 9 en adelante hasta el verso 13. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué:
En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros ¿a quién? Al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerseo, al amorreo, al jebuseo y tantos feos que menciona ahí. Todo habla de... ¿no? Oh Señor, ¿qué le dice a Moisés, a Josué? El verso 10. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Cuánto esto cogemos para nosotros, hermano? El Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Él está con nosotros, hermano. Él vive, porque Él vive, sus promesas son estables para nosotros. No se desanime usted, como dice este verso 10. En esto conoceréis el Dios viviente. Está en medio de vosotros y Él echará delante de vosotros. ¿Qué cosa, hermano? Los problemas que muchas veces es como una muralla que es difícil cruzarlo. Solo no vamos a poder, pero con el Señor es posible, hermano. Con el Señor tus problemas es resuelto, querido hermano. Con el Señor, hermanos, tus deudas serán pagadas. Con el Señor, mis amados hermanos, se hará proezas. Pero no es para que la gloria sea nuestra, sino la gloria sea para el Señor. Ustedes tienen que entender eso, hermano. Si Dios te da algo, porque Dios quiere que tú disfrutes. Pero la gloria siempre será para el Señor. Porque aquí vemos, dice, te daré a ti y a todos los pueblos paganos, menciona nuestro Dios. Tienes que conquistar todo. Diga al hermano a su lado, tú eres un conquistador. Tú eres un conquistador, mi hermano. Los problemas no te harán, hermano, sufrir. Si estás pasando un mal, cree lo que el Señor en esta mañana, Él está obrando en tu vida. Cree tú en esta mañana que Él es tu sanador, tu doctor, tu médico eterno. Aleluya. A veces falta para ir a comprar un medicamento, pero aquí está el médico de los médicos. Mientras que usted escucha la prédica, reciba usted, Él es mi médico, Él es mi sanador, Él está aquí conmigo, Él es el que me sana, Él me da la nueva vida, Él es el todo en mi ser. Aleluya, aleluya, gloria, gloria a Jesús, aleluya. El verso 11, 3:11 dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. El 12, tomar pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, planta de los pies de los sacerdotes, ahí volvemos a decir, planta de los pies de los sacerdotes, los pastores, los evangelistas, los misioneros, cuando nos postramos, debemos ser nosotros los primeros, amados hermanos. La bendición viene cuando los sacerdotes, los pastores y todos que ejercemos un liderazgo, hermano, andamos con temor ante el Señor y doblamos la rodilla, no solamente en un servicio de oración, sino en todo tiempo, como dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orar sin cesar, quiere decir en todo tiempo. Aleluya. Eso nos habla las Escrituras, amados hermanos. Y dice, cuando pasen los sacerdotes, del verso 13, las plantas de los pies de los sacerdotes que lleve el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Gloria. Oh santo. Sabemos que las lluvias por la sierra empiezan por los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero. Uy, hermano, la lluvia y los ríos bajan por las costas. Por eso cuando usted va aquí un rato de paseo en verano, ¿qué pasa con el mar? El mar está con agua turbia, agua sucia. Es porque las lluvias
Y así el río Jordán, hermano, era un tiempo de mucha lluvia. El río estaba pues rebosando, desbordándose. Pero la orden de Jehová era que los sacerdotes, ellos antes de cruzar, tenían que ponerse en medio del pueblo y el pueblo tiene que cruzar. Y dice la Biblia que ellos cruzaron. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cuántos creemos a la palabra de Dios? Esto no es solamente, hermano, una historia por contarlo. No, esta es una realidad. El Dios de la Biblia quiere que en esta mañana, que si lo hizo con los hijos de Israel, también lo hará con nosotros. Aleluya. Sigamos leyendo el verso 14. Aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Qué pensarían los sacerdotes? Estamos con la presencia de Dios, pero ya empezamos a entrar, y dice la Biblia, textualmente dice que se mojaron para ver hasta dónde va la fe de ellos. Piense eso usted. Ya, Dios les estaba dando este gran milagro también para ellos, pero ahí, ¿se acuerdan ustedes de Moisés? Cuando el Señor le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara. El mar está aquí, el mar rojo está aquí. Vienen los egipcios para poder matarlo. Señor, por favor, ¿pero qué tienes en tu mano? Una vara. Extiende. Y él da el primer paso. ¿Acaso dice la Biblia que fue seco? No, mojado. Segundo paso. Y así, se abrió el mar y pasaron en seco. Igual aquí, los sacerdotes, hermanos, dice la Escritura que estamos leyendo en el verso 15, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, allí a la entradita fueron mojados. Santo Dios. Por eso dice que al Señor, hermanos, tenemos que tener una fe. No hay que ser Tomases, hermano. Cuando somos incrédulos, hermano, muchas bendiciones perdemos. ¿Recuerda usted de Tomás? ¿Yo qué voy a creer? ¿Que ha resucitado? No. ¿Qué dijo Tomás? Yo quiero ver con mis propios ojos. Quiero verlo al Señor. Quiero ver sus manos, quiero ver sus pies. ¿Y es verdad? Y el Señor se presentó. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? Por cuando tú veiste, creíste. Ven, le dice. No, Señor, Dios mío. Dice, no, Señor, Dios mío. Hermanos, aquí, de igual manera, verso 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaratán, y los que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Aleluya. ¿Quién no ha pasado un problema? Todos pasamos problemas, hermano. ¿Quién no ha tenido una dificultad en familia o en los negocios? ¿Quién no ha tenido un problema, hermano, de sembrar? Dice, este año, buen año, voy a sembrar. Y de repente no es un buen año. Se equivocó usted. Y no sale como usted quiere. Se endeuda con los bancos y todo eso. ¿Quién no pasa eso? Dice la Escritura que cuando empezaron los sacerdotes, sus pies que se mojaron. Pero avanzaron hasta que se abrió todo y se pusieron en medio para que el pueblo de Israel pueda pasar en seco. Gloria. Es el Dios de milagros que tenemos, hermanos. Es Jehová de los ejércitos. Así como lo hizo con Moisés, que cruzó Moisés el mar en seco. Así como Dios proveó, hermano, muchos milagros tuvo el pueblo de Israel. Tenían hambre, Dios les dio alimento de ángeles. ¿Cuál fue ese alimento de ángeles? El maná.
Alimento de ángeles recibieron. La ración era cada mañana. A su nombre. Cada mañana, comida de ángeles, caía del cielo el maná. Y Dios, hermano, no solo con eso, también le dio los codornices, aves. A diario tenían, gloria a Dios, comida, tenían aves, carne. En nuestro contexto tenían su pollón, no al costado. Hermano, todas las mañanas también tenían que coger para ese día, pero algunos eran incrédulos. Otro dijo, no, de repente el Señor falla, voy a coger un poco más de codornices, voy a coger un poco más de maná, y todo eso, hermano, se malograba, se terminaba. El Dios es proveedor de hoy, mañana y siempre. Aleluya, gloria a Dios. Por eso el Padre Nuestro que dice, danos el pan, ¿qué dice el Padre Nuestro? De cada día. Todo eso el pueblo de Israel, hermano, disfrutaba la misma presencia de Dios. Y no solo eso, ya tenían sed. Ya estaban sedientos. Y el Señor le da también agua de la roca, agua viva. Aleluya. Hermanos, y Él sigue siendo el mismo proveedor, hermano. Él sigue siendo el mismo Dios para nosotros. No dudemos, hermano. Aleluya. Hay una fuente divina que Él está siempre a nuestro lado, el poder del Espíritu Santo, hermano. Y Dios busca a hombres y mujeres, igual como lo hizo con esa mujer samaritana, ¿recuerdan ustedes? ¿De dónde me vas a dar tú? Le dice, ¿no? Si este pozo nos ha dejado nuestro padre Jacob. Y el Señor dice, bebe de esta agua, que esto salta para vida eterna. Amados hermanos, así entonces el capítulo 3 termina, hermanos, que el pueblo de Israel ya está, hermanos, pasando en seco. Pero la gran ventaja es que los sacerdotes estaban en medio. Y tenían que pasar todas las 12 tribus, hermanos, con sus príncipes adelante. Y los sacerdotes ahí con el arca del pacto, la presencia de Dios. Amados hermanos, aquella presencia de Dios se va con nosotros. No se queda aquí, hermanos. Porque usted es el templo del Señor. Ese es el templo viviente que el Espíritu Santo mora, ha hecho su habitación en nuestro corazón, hermano. Y usted va con la presencia de Dios. Va usted al mercado, va usted de viaje, va usted a donde vayamos. Recuerde que la presencia de Dios va con nosotros. Y el pueblo de Israel, hermano, al pasar ya ellos tenían que hacer algo más importante. Yo quiero que ustedes para el próximo domingo, hermanos, ya la fiesta espiritual será para el próximo domingo, creo que es 19. Ahí lean usted el capítulo siguiente, capítulo 4, usted va a encontrar una riqueza espiritual, porque cuando cruzaron, hermano, llevaban su piedra cada príncipe y tenían que ellos ponerlo como señal. Es tan importante la palabra, hermano. Nos aventuramos en la palabra y hay una riqueza espiritual para nuestra vida, hermanos. Nos fortalece, nos anima, porque el Señor sigue siendo el mismo. El Señor jamás ha pasado, hermano, por alto tu necesidad. Él siempre está con nosotros, amados hermanos. Entonces vemos ya pasado ahí, hermano, en seco a la orilla. Y ahí empiezan los príncipes a tomar decisiones, hermano. Nos ponemos en pie. Dejemos aquí esto, hermano. Luego vamos a entrar a la cena del Señor. Y ahí sí vamos a hablar también un poquito de un animalito que mucho nos enseña a nosotros, amados hermanos. Aleluya. Entonces, hermanos, podemos ver que todo Israel pasó en seco. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Amado Señor, eres tú el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Señor, tu iglesia, tu pueblo, hemos venido a tu casa de oración, Señor, para poder enriquecernos de tu palabra. Eres tú hablándonos, Señor. No solamente es una historia que lo contamos por contar, sino es una realidad, Señor. Tú eres el Dios de los dioses, el Señor de los señores. Tu pueblo, Señor, tú sabes
lo que está pasando, Señor. Quizá una debilidad, una flaqueza o una enfermedad, Señor, que van su fe menguando. Pero en esta mañana, Señor, renoven sus fuerzas, Padre. En esta mañana, amado Señor, pueden verte a ti, un Dios de misericordia. Que en estos momentos, Señor, todas esas flaquezas, todas esas debilidades, todas necesidades, amado Dios, sean contestados tu pueblo, Padre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Maravilloso Dios. Oh Santo. Los justos se alegran en ti, Señor. Conmigo. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante. Dile conmigo, levántate, 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 Señor, y que tus enemigos huyan delante. Levántate, 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 Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos